¿Soy la mala por no querer criar al bebé de mi hija NB? Mi hija me dijo a los 16 años que era no binaria, pero solo a veces. Algunos días se sentía más masculina que femenina y otros días se sentía como ninguno. Quería que le preguntara todos los días cómo se sentía y luego referirme a ella con el pronombre del día. Le dije que eso no iba a funcionar. Creciendo, pasé mucho tiempo en LJ durante los días de Bunself y Senself, Sirself. Las personas que piensan que esto es nuevo para esta generación se están engañando. Le dije que la llamaría con el pronombre que quisiera y haría mi mejor esfuerzo por recordarlo día a día, pero ella tendría que decirme lo que quería para ese día. No iba a jugar a adivinar todos los días. Esto duró 1 o 2 semanas hasta que finalmente pareció cansarse o aburrirse y solo dijo que podía llamarla ella, aunque aún se identifica como no binaria. Está bien. Al menos cuando esto ocurría quería, ella, él o ella, lo siento, pero no podría haber usado Foxself/Foxden con seriedad. Así que esa es la historia de los pronombres y mirando hacia atrás, donde creo que las cosas empezaron a descontrolarse. Aquí está mi verdadera pregunta. Mi hija ahora tiene 18 años, está embarazada y parece haber perdido la maldita cabeza. ¿O soy yo la mala? Tú eliges. Este año ha sido una lucha. Quería tomarse un año sabático antes de ir a la universidad comunitaria, pero no puede mantener un trabajo. Al parecer, las situaciones de venta al por menor son demasiado fóbicas contra su estado no binario. Mi hija se ve diagonal, actúa diagonal, viste exactamente como una joven adulta femenina, por cierto. Cuando pregunto cómo las personas son fóbicas contra ella, se pone tan erizada como un cactus, así que realmente no conozco los detalles. Ha pasado por 4 o 5 trabajos este año, renunció a todos ellos. No considerará centros de llamadas que no sean cara a cara porque no le gusta hablar por teléfono y aparentemente está buscando un trabajo remoto sin suerte. Ha estado desempleada desde el Día de Acción de Gracias. De hecho, renunció a su último trabajo en el Black Friday y estaba a punto de establecer la ley, diciéndole que necesitaba ir a la escuela el próximo semestre a tiempo completo o conseguir un trabajo a tiempo completo o mudarse con sus amigos. Pero ahora ha venido a mí y está embarazada de 5 meses. Está muy enojada conmigo, dice que es mi culpa porque no la puse en hormonas bloqueadoras de la pubertad cuando vino a mí hace 2 años. Cree que de hecho estoy tratando de feminizarla al darle anticonceptivos. La píldora. Ha estado tirando su prescripción. Aquí es donde podría ser la mala. La llamé pequeña idiota. No usamos ese tipo de lenguaje en mi casa y nunca llamo a las personas por nombres, especialmente a mi propia hija, pero en ese momento solo vi rojo. Lo de las hormonas es un tema sin importancia en mi opinión porque esta es la primera vez que escuché que quería hormonas, que se suponía que debía ser volver en el tiempo. En cuanto a los anticonceptivos, también es la primera vez que escucho algo sobre esto. Hay opciones sin píldoras que no tienen estrógeno. Si eso era lo que quería, todo lo que tenía que hacer era pedir y yo la habría llevado al médico yo misma o podría haber tomado el auto que tiene y hacerlo ella misma, incluso tiene su propia tarjeta médica, aunque para ser justos, no sé cómo habría manejado el copago sin un trabajo. Sé con certeza que su antigua escuela secundaria repartía condones gratis como caramelos porque sus amigos siempre se reían de los paquetes de muestra con sabor e incluso inflaron algunos como globos y los dejaron alrededor de la casa una vez. Tenía todos los anticonceptivos que podía querer y no usó ninguno. Se pone peor. Ya hemos pasado la fecha de aborto otra vez. La habría ayudado si esto hubiera sido su deseo. Vivimos en un estado donde el aborto está protegido y podemos pagarlo. Ha sabido que estaba embarazada desde hace unos 2 meses y ha llegado a pensar en su bebé como un hermano. Espera que lo críe como si fuera mío. Que esto es mi deber, de hecho, porque dice que es mi negativa a aceptar su estado no binario lo que la llevó a quedar embarazada. Así que iba a tener un hermano o hermana y yo iba a tener otro hijo. Puedes decir que mi lenguaje se volvió más severo. Versiones de saca tu cabeza del trasero y felicitaciones, mamá, tienes algunas decisiones difíciles que tomar, y dije que absolutamente no criaría a su bebé por ella. También se negó a decir quién era el padre. Ahora que me he calmado, realmente espero que tenga un novio secreto.
Tiene algunos amigos que nacieron hombres, pero ahora tampoco se identifican de esa manera. Ni siquiera llegamos a eso ya que perdí la cabeza cuando dijo que piensa en su propio bebé como un hermano y quiere que lo críe como mi propio hijo. Se encerró en su habitación llorando ruidosamente. Me siento como una mierda recalentada. Ha estado allí durante 12 horas y, como tiene un baño adjunto, probablemente no saldrá hasta que tenga hambre. Considerando que ha pasado mediodía, creo que tiene bocadillos almacenados. Tampoco sé a dónde ir desde aquí. Estar embarazada apesta y te desordena la cabeza, así que me gustaría culpar a eso y al miedo que debe estar sintiendo, pero tengo la mala sensación de que o cría a una niña malcriada o a alguien con un trastorno de personalidad emergente. Así que necesito saber de personas que no están emocionalmente involucradas y tal vez de algunas personas que están más en sintonía con toda esta cosa no binaria que yo que hago para ayudar mientras también la hago responsable de su propio hijo, cómo puedo ayudar a mi hija a aceptar que debe hacer básicamente lo más femenino que se puede hacer, dar a luz y posiblemente amamantar, mientras soy sensible a que es no binaria, soy la mala aquí, escribiendo todo esto. Parece que mi hija está perdida en la ciudad de los locos. Aún no voy a criar a su bebé, pero ¿en qué punto llevo a un adulto legal al hospital? Edith, puedes no estar de acuerdo con mis decisiones o mi forma de hablar, pero estoy reportando a las personas que llaman a esto cebo. No lo es. Edith es medianoche y ha decidido empacar algo de ropa e irse a casa de uno de sus amigos. Uno que sospecho es el padre del bebé. Antes de irse, me dijo que ya había llamado a la policía y les había informado que se iba, por su propia voluntad y no estaba en peligro, como si fuera a reportar a un adulto de 18 años como fugitivo o algo así. Fue insultante. Le dije que necesitaba resolver los detalles si quería adoptar con el padre y que era bienvenida de regreso a casa cuando tuviera un plan en marcha. Fue breve porque la escuché mientras se iba. Creo que solo quería irse sin decir nada. Gracias por sus amables comentarios y consejos, Reddit. Me voy a dormir. Comentarios, cuenta eliminada. Como miembro de la comunidad LGBTQ, todo el asunto de lo no binario es un montón de basura. Y tu hija no es NB, solo quiere ser víctima de discriminación. No eduques a esa niña, obligándola a lidiar con las consecuencias de sus acciones estúpidas y pretenciosas. No te preocupes. Editar. Pido disculpas si mi comentario molestó a algunas personas. No se trata de una provocación de ira ni nada por el estilo, es realmente mi propia opinión. No odio a quienes se identifican como NB, simplemente encuentro que el concepto en sí es tonto y confuso. Respuesta de OP. Estoy indecisa. Si actuara como si no tuviera género, creo que NB es así, entonces podría tomármelo más en serio. Pero se viste como una mujer. Se maquilla, usa vestidos durante el verano, disfruta de las cosas femeninas. Vemos videos de caballos en YouTube y nos emocionamos con los nuevos videos de potros. Nunca ha sido una marimacha, ni siquiera. Pero yo pensaba, bueno, esto no le hace daño. La dejaré que se exprese. Tal vez se convierta en algo, tal vez no. Y después de las primeras semanas, incluso dejó de cambiar de pronombres todos los días. Su mención de ser NB se desvaneció y luego comenzó con fuerza nuevamente cuando terminó la escuela secundaria y comenzó a trabajar en el comercio minorista. Intento ser comprensiva. El comercio minorista es un infierno y yo, personalmente, solo volvería a trabajar allí si fuera mi último recurso. Pero últimamente parece ser una excusa para no trabajar. Y ahora estaba esperando un bebé. Puede que este no sea el lugar para ello, pero me preocupa que esté retrocediendo a un estado más infantil. No sé si le cuesta ser NB o si está usando NB como excusa para protegerse del mundo. Supongo que Internet no lo sabrá, pero estoy muy preocupada. IO 13. Podrías haber escrito esta publicación sin mencionar los pronombres o el tema NB. El meollo del asunto es que tu hija no quiere trabajar ni estudiar, quedó embarazada y quiere que tú críes al bebé. El hecho de que casi toda la publicación se centre en estereotipos hiperbólicos y cringes que se utilizan para invalidar a las personas trans y no binarias, neopronombres diagonal pronombres cambiantes constantemente diagonal apariencia conforme al género, me hace pensar que esto es un cebo.
Respuesta de OP. Agregué el tema NB porque es una gran parte de su identidad y es una complicación extra considerando que está a unos meses de dar a luz. Esperaba obtener algunos consejos de la mente colectiva sobre cómo ser más sensible a sus problemas. En cambio, tengo personas diciendo que es un cebo. Maravilloso. Everett Divans 2 Bacat, NTA, tu hija es de hecho una pequeña idiota, con un comportamiento que sería una pesadilla absoluta si no fuera su madre. Además, los anticonceptivos no son una forma de feminización, son una forma de responsabilidad cuando naces en un cuerpo con útero y quieres tener relaciones sexuales que pueden resultar en un embarazo. Respuesta de OP. Ojalá hubiera tenido esas palabras cuando me lanzó eso. Me quedé balbuceando por unos minutos. Affectionate March 394. Oh, hombre, esto es un lío en sí mismo. Ojalá tuviera mejores consejos, pero simplemente, siento tu situación y la posición en la que estás. Lo único que se me ocurre es que referirse a la lactancia como alimentación de pecho podría hacer que tu hija NB lo acepte más. Pero hay un montón de otras cosas que necesitas resolver primero. Primero y principal, terapia, cuanto antes para tu hija, porque necesita aclarar su mente. Asumir que tú tomarás este bebé y lo que harás por ella es problemático, por decirlo menos. Y obviamente tiene una fecha límite, así que terapia cuanto antes. ¿Ha tenido alguna cita de control de embarazo? Un embarazo no controlado puede llevar a complicaciones. También podrías conseguirle una trabajadora social para que la acompañe en los chequeos del embarazo, parto, etc. Tu hija necesita una conversación seria sobre la responsabilidad de sus propias acciones. Y aunque ella pueda sentir que algunas de tus acciones llevaron a esto, también hubo muchas decisiones que podría haber tomado para prevenir esto, que decidió no tomar. Y al final del día, fueron sus decisiones las que llevaron a esto, no tú. Respuesta de OP. Gracias por este consejo. Lo he anotado. La razón por la que mencioné que ella era NB es porque usar pecho, en lugar de seno, es el tipo exacto de cosa que la haría enfadarse cuando está de mal humor. Sé que esto puede sonar como algo pequeño, pero siempre ha sido, bueno, dramática. Porque es Internet y las cosas son anónimas, admitiré que estoy absolutamente temiendo los cambios de humor del embarazo y posparto. Especialmente porque todo involucrará cosas muy femeninas de una manera íntima. Encima del estrés de un recién nacido, sí, no estoy deseando que llegue y ya me estoy preparando para soportar las tormentas. Nuestra conversación no fue productiva, fue una discusión y ella aún no ha salido de su habitación, pero no creo que haya tenido ningún cuidado prenatal. Eso cambiará si depende de mí. Gracias de nuevo. Dr. Kitilova, soy terapeuta retirada. Antes de que lo mencionaras, ya sospechaba sobre un posible trastorno de personalidad como la raíz de todo esto. Independientemente del diagnóstico actual, tu hija definitivamente tiene una comprensión muy diferente de cómo deberían funcionar las cosas en el mundo, y estoy segura de que te deja con la cabeza dando vueltas cuando no tiene sentido o sus reacciones parecen desproporcionadas. Consíguete una terapia para que puedas desarrollar una comprensión de la patología de tu hija y llévala a terapia dialéctica conductual, DBT, si puedes. Es probablemente su mejor oportunidad de cambiar para bien. También sospecho que tu hija está usando su estatus no binario más como una herramienta para conseguir lo que quiere que como una verdadera o completa reflexión de su identidad de género. Esto es desafortunado porque usualmente funciona debido a que la mayoría de las personas tienen una fuerte aversión a cuestionar el género de otra persona. No puedes permitir que funcione aquí, sin embargo, porque ahora está tratando de usar su identidad NB como una forma de desviar la culpa del embarazo, alejándose de haber sido tonta, al no usar la anticoncepción adecuada, al no decir nada lo suficientemente temprano para abortar, hacia que fue tu culpa. No lo es, pero ya lo sabes. Su plan es confundirte y usar la culpa para obligarte a hacer lo que ella quiere que hagas. Ella parece pensar que si puede hacerte creer que hiciste algo mal o que el embarazo fue de alguna manera tu culpa, tú te involucrarías y lo arreglarías por ella como desea. Lo importante aquí es entender que si puede endosarte al niño y hacerte asumir la culpa,
entonces no tiene que lidiar con ninguna de las decisiones difíciles o los sentimientos desafiantes. No tiene que sentirse mal por tomar decisiones estúpidas con el sexo si puede culpar a mamá por las decisiones de medicamentos que llevaron a un embarazo, sin importar las afirmaciones dudosas sobre la feminización y demás. Si te quedas con el niño, no tiene que ser la mala ni la madre, que bien. No tendría que tomar la difícil decisión de darlo en adopción y llorar su pérdida, puede simplemente fingir que tiene un nuevo hermano. Mamá lo arreglará, ¿verdad? No dejes que la conversación se quede en el aire cuando se pone sensible, se pone así porque estás en algo. Probablemente no hay compañeros de trabajo fóbicos, por eso se pone sensible y no responde cuando presionas por ejemplos. Se pone sensible para que lo dejes. De manera similar, está usando su llanto para romperte ahora. No lo permitas. Has sido un gran padre, muy comprensivo en intentar entender los problemas de género y tu hija ha decidido aprovecharse de eso y usarlo para arreglar su error. Lamento que haya llegado a esto, pero es hora de enderezar la columna vertebral y mantenerte firme. Ahora va a culpar todo al embarazo, si no a ti, así que prepárate para ello. NTA. Respuesta de OP. Muchas gracias por tu perspicacia aquí. Me has dado mucho en qué pensar, y estaré contactando para establecer una cita con un terapeuta diagonal consejero propio para trabajar en esto. En este momento, ella ha dejado la casa con quien sospecho es el padre del bebé y parece haber bloqueado mi número. Solo puedo esperar que esté trabajando en un plan para el futuro. Actualización. Hola. Esta es una actualización de esta publicación. En resumen, mi hija de 18 años NB quería que yo criara a su bebé, y me dijo que piensa en el bebé como su hermano. Tuvimos una pelea, se encerró en su habitación la mayor parte del día, y luego se fue con sus amigos diagonal su amante. Esto sucedió hace unos días, pero no actualicé porque necesitaba asimilarlo. Todavía no tiene sentido. Mi hija finalmente me desbloqueó. Ella y la persona que la embarazó querían hablar conmigo en un lugar público. Elegimos IHOP, aunque sospechaba que sabía quién era su amante. Me decepcionó descubrirlo porque han sido parte del grupo de amigos de mi hija desde la secundaria y era el único con el que siempre tuve problemas y lo eché de mi casa. Ahora son trans, pero hace 2 años el grupo de amigos estaba viendo una película en la sala, y cada vez que pasaba por ahí, él, era él en ese entonces, me miraba fijamente y hacía ruidos de orgasmo muy molestos y fuertes, como esa escena en Harry Met Sally. Le dije que parara y me puse más seria cuando lo hizo de nuevo. Luego, cuando estaba en la cocina, de alguna manera se acercó sigilosamente por detrás y estaba imitando movimientos de masturbación con su mano. Me di la vuelta y lo pillé haciéndolo. Todavía estaba completamente vestido, pero fue impactante y perturbador. Lo eché, así que ahora lo llamaré donante de esperma porque eso es lo que es. Sigo llamando a mi hija, y ella, porque ella no me ha dicho lo contrario. Así que dejen de molestarme con eso. De todos modos, la reunión en IHOP fue un desastre. El donante de esperma se sentó con mi hija y empezó a atacarme. Los puntos del donante de esperma fueron: yo estaba envenenando a mi hija al obligarla a tomar anticonceptivos. Solo la ayudé a conseguir la receta y habría hecho todo lo posible si hubiera sabido que no quería tomar la píldora y otros métodos. Tardará años en arreglar a mi hija después de todo lo que le hice. No darle hormonas aunque no tenía idea de que eso era lo que quería. Dejó de querer cambiar sus pronombres después de unas semanas. El aborto es un pecado y soy un monstruo por sugerirlo. Ya es tarde de todos modos. Estoy abusando de ella aún más al no cuidar del bebé mientras ella se arregla. Supongo que se referían a una situación temporal, lo cual también era nuevo para mí. Así que, aunque soy un monstruo abusivo, una mala madre, y demás, soy aún peor por no cuidar de su bebé. Al menos nadie sugirió que criara al bebé como el hermano de mi hija. Eso podría haber sido la idea de mi hija. El donante de esperma hizo la mayor parte de la conversación mientras mi hija solo se sentaba y me miraba con odio, asintiendo. Fue una especie de torbellino. El donante de esperma golpeó la mesa varias veces, y hasta el camerero sabía que no debía molestarnos después de traer las bebidas. LOL, me sorprende que no nos hayan pedido que nos fuéramos. Se dijo mucho, principalmente por parte del donante de esperma que realmente parecía estar llevando la batuta. Pregunté por qué el donante de esperma no podía cuidar del bebé y el donante de esperma dijo que sus padres eran aún peores que yo. Supongo que mi hija y el donante de esperma cuidando al niño que crearon está fuera de cuestión. Les dije que no criaría a su bebé por ellos y que la adopción era la mejor opción. Dijeron que si no acepto criar al bebé,
se asegurarán de que nunca vea al bebé. No criaré a su hijo por ellos. Así que eso es todo, supongo. Siento tantos tipos de preocupación y enojo y luego preocupación otra vez. He recorrido el mundo y nunca es una buena señal cuando la persona con la que estás hace de tu familia un enemigo. Eso es lo que ha hecho el donante de esperma al pintarme como una abusadora y una madre fracasada que además no quiere cuidar de su bebé. Parece que el donante de esperma también se ha separado de su propia familia. Así que estoy preocupada de que mi hija esté en una relación muy controladora con alguien que la convenció de dejar los anticonceptivos porque creen que las hormonas son demasiado feminizantes de alguna manera y que necesita ser arreglada. Pero aún así quieren que yo cuide de su bebé. Estoy enojada de que mi hija pueda simplemente escuchar estas tonterías y asentir como, sí, eso tiene todo el sentido. Ella no es estúpida. Creo que está cegada por el amor. Estoy triste y preocupada por el bebé. Algunos comentaristas sugirieron que no quería tener nada que ver con el bebé porque no aceptaría criarlo como propio. No, en un mundo perfecto, querría una relación normal de abuela. O al menos saber que el niño está seguro y ha sido adoptado por una familia amorosa. No me importa lo que mi hija haga con su género, o su cuerpo siempre y cuando no se haga daño. Quiero que esté en una relación feliz con alguien que la valore por quien es. El donante de esperma seguía usando la palabra, arreglar, lo cual veo como otra señal terrible. Es malo por todos lados. Mi casa está vacía. Siento que mi hija adulta se ha ido a unirse a algún tipo de iglesia diagonal culto raro que le dice que arriba es abajo. Que no usar anticonceptivos y no abortar y luego esperar que otros cuiden del niño está bien. Y que ella es un problema y necesita ser arreglada. Le envié un mensaje de texto y le dije que estaría ahí para ella, pero que el donante de esperma aún no es bienvenido en la casa. Creo que estoy bloqueada otra vez. Ella es una adulta legal. No estoy segura de qué más puedo hacer en este punto. En mis momentos bajos, una parte de mí piensa que tal vez debería aceptar cuidar del bebé y luego asegurarme de que sea adoptado por una familia amorosa. Pero tengo la sensación de que el donante de esperma no lo hará fácil, y ahora mismo mi hija hace lo que él dice. Además, no estoy segura de que ese plan sea siquiera posible. Suena a Hollywood. Tengo una cita para hablar con un consejero, pero lo más pronto que pude conseguir es en abril. Algunos de mis amigos piensan que debería cuidar del bebé, ya sea para alejarlo de los padres o porque creen que es mi deber, o ambas cosas. La única ventaja de esto fue que ambos parecían estar sobrios. No creo que haya drogas involucradas. Beautiful Report 58. Este bebé será usado como un peón en su interminable drama psicológico. Si no pueden criar a su bebé, la mejor solución es la adopción. De lo contrario, el padre hará de tu vida un infierno. NTA. Respuesta de OP. No pude encontrar una manera educada de decir esto, pero sí. Esa es mi sospecha si acepto criar a su bebé. El donante de esperma insinuó que sería temporal mientras que antes mi hija dijo que sería permanente. Creo que el donante de esperma se negará a firmar los documentos cuando llegue el momento o intentará aprovecharse de alguna manera. Y Amblichus es Nesed. Es bastante loco que una persona trans diga que el aborto es un pecado. Nada de esto es algo que escucharás de una comunidad LGBT saludable, que es bastante cuidadosa en no apoyar a personas con comportamientos delirantes o antisociales. Definitivamente busca terapia. Parece que tu hija tiene serios problemas de salud mental si está siendo influenciada por los chiflados que le metieron estas ideas en la cabeza. Necesitarás apoyo para lidiar con esta locura. NTA por mucho. De ninguna manera estás abusando de tu hija al negarte a asumir la responsabilidad por sus malas decisiones. Respuesta de OP. Gracias y sí. No quiero minimizar el papel de mi hija en esto, pero lo del antiaborto me sorprendió también. Mucho de lo que dijeron se contradecía a sí mismo. Se sentía como si estuviera sentada frente a dos personas que estaban en su propia burbuja loca. Sé que no es una cosa de la comunidad LGBT. Desearía que alguien de su comunidad les hiciera entrar en razón, si es que eso es posible en este momento. Actualización. Inicié sesión y recibí una gran cantidad de solicitudes de una actualización. Lamentablemente, no tengo ninguna. No he visto ni oído de mi hija desde la última reunión, y creo que ha cambiado su número de teléfono. Nuestra comunidad no es grande y he oído a través del boca a boca que está quedándose con el donante de esperma en uno de los campamentos de personas sin hogar en el bosque. Como esto es un refugio para drogas y trata de personas, esto es una preocupación adicional. Por lo que he escuchado, está embarazada. Mis amigos,
Algunos miembros de mi familia y yo hemos conducido por el área del campamento varias veces buscándola, pero es muy grande y no hay caminos marcados. Además, recientemente otras personas han sido baleadas mientras paseaban a sus perros por allí o montaban vehículos todoterreno, por lo que cada vez que vamos, es un riesgo. Así que eso es todo. Estoy atrapada esperando que esté a salvo y bajo algún tipo de refugio. Hay muchas casas de madera contrachapada y casas rodantes averiadas por ahí, y esperando noticias cuando tenga al bebé. Sí, CPS, Servicios de Protección Infantil, y la policía local están al tanto de mis preocupaciones. Estoy preocupada de que el niño nazca adicto a las drogas porque no conozco a nadie que viva allí que no sea un adicto a la metanfetamina. Gracias por su preocupación, todos. No estoy segura de lo que haré cuando nazca el bebé. Puede que tenga que aceptar al bebé después de todo solo para asegurarme de que no viva en ese campamento, y puede que eso me haga parecer la imbécil, pero no estoy deseando el arduo trabajo y el drama que vendrá con ello. Segunda actualización. Publiqué otra actualización en los comentarios hace un tiempo. Está en mi cuenta. Básicamente, mi hija embarazada me apartó de su vida completamente y se rumoreaba que estaba viviendo en un campamento de personas sin hogar con su extraño amante en el bosque. Es un lugar enorme y mis amigos y yo buscamos algunas veces, pero no pudimos encontrarla. También es peligroso porque no hay leyes allí y las personas sin hogar disparan a los motociclistas y excursionistas y envían perros tras las personas que se acercan demasiado a lo que consideran su territorio. Para ser claros, no creo que mi hija fuera parte de ese grupo. El campamento es enorme y está lleno de adictos a la metanfetamina, traficantes sexuales y laboratorios de drogas. De todos modos, la historia completa está en mi cuenta si te interesa. Contacté a los padres del donante de esperma y prácticamente lo han desheredado después de comportamientos muy similares a los perturbadores que mencioné anteriormente, solo que dirigidos hacia sus hermanos menores. Así que eso apesta. Pasando a las nuevas noticias, todo esto sucedió hace un par de semanas, pero dudé en publicar por mis propias emociones y el hecho de que Sekeredit me atacará por la profunda ira, vergüenza y decepción que siento por mi hija. Llegué a casa después de hacer las compras y encontré a una mujer embarazada desconocida en mi puerta. Esa mujer solía ser mi hija, pero había cambiado tanto que era como una extraña. Ella hablaba constantemente, así que no podías decir una palabra. Tenía varios tatuajes pequeños en la cara y, perdóname por decir esto, parecía haber envejecido 20 años. Había estado viviendo de manera precaria. Estaba enojada porque la dejé fuera, cambié las cerraduras después de que se fue, y básicamente esperaba mudarse de nuevo a su antigua habitación sin problema, como si fuera un día más del invierno pasado cuando vivía aquí. Por supuesto, no iba a rechazarla, así que supongo que, en cierto modo, tenía razón. Estaba viviendo en el campamento de personas sin hogar con el donante de esperma, e insistí en que se duchara porque parecía que no lo había hecho desde que se fue. También apestaba mucho. No tenía vergüenza de bloquear mi número ni de lo que me hizo pasar al desaparecer. Todo lo que quería hablar era sobre el gran destino que ella y el donante de esperma están construyendo. Que están construyendo una comunidad de nuevas personas, y hablaba sin mencionar al bebé una sola vez. No sé cómo alguien puede soportarlos, pero el donante de esperma tiene múltiples parejas y mi hija es una de ellas y está perfectamente feliz siendo su yegüe de cría. La yegüe de cría es mi término. El suyo es mucho más real. Francamente, basándome en lo que compartió en exceso, el donante de esperma parece ser un completo obseso sexual. Finalmente intervine y pregunté, y ella dijo que había ido al médico regularmente. Eso era una mentira, lo supe después, y que todo estaba bien con el bebé. En ese momento supe que tenía que estar drogada. Si estaba despierta, estaba hablando, y nada de lo que decía tenía un final o un punto. Además, mucho venía de la ciudad de los locos. Lo que saqué de ella fue que, nuevamente, ella y varias otras mujeres y hombres llevarían la próxima generación de nuevas personas. Sí, los hombres. Sí, hombres biológicos. El donante de esperma era como el centro de la rueda con los radios, como lo describió. Ya lo había conocido antes y me sorprendió que pudiera conseguir una novia, mucho menos lo que está pasando ahora. De todos modos,
A veces decía que quería quedarse con el bebé, aunque no me decía un plan para cuidarlo y alojarlo. Creo que esperaba quedarse conmigo, y a veces quería darlo en adopción, pero no por el bien del bebé sino para difundir las nuevas personas. Esta parte va a molestar a Internet, pero las nuevas personas aparentemente no tienen expectativas de género y esa era la razón por la que no sabía el género del bebé aún. O sí, y también algunos de la rueda, su grupo, eran empáticos y podían comunicarse sus sentimientos a través del otro mundo. Como invitada en casa, era la peor absoluta. Era como si se hubiera vuelto salvaje en el campamento y no se limpiara después de sí misma hasta el punto en que la mayoría de las veces ni siquiera tiraba de la cadena del inodoro después de usarlo. Comía todo, lo cual era de esperar, pero nunca limpiaba después de sí misma y seguía pidiendo. Pedir es demasiado suave, exigía que la llevara a restaurantes. Lo hice un par de veces porque la extrañaba y estaba tratando de hacer una conexión, pero luego una vez después la llevé a la tienda a comprar cosas para el bebé, y estaba extrañamente desapegada. Tomaba lo primero que veía en el estante y todo el tiempo era bla 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 sobre su verdadera familia de nuevas personas y su gran destino. Finalmente me dijo que esperaba al bebé a mediados de julio, lo cual la situaba fuera del marco temporal que me había dado originalmente, lo tenía en mi calendario. Estaba obsesionada con la posible fecha de parto porque no sabía si encontraría un bebé en mi puerta o qué. Y sí, estaba bajo el cuidado de un médico. Ambas mentiras. Hacer que se concentrara en un solo tema era imposible. Solo dejaba de hablar lo suficiente para respirar y solo escuchaba lo suficiente para que tú te detuvieras antes de lanzarse a un nuevo tema, generalmente en torno al donante de esperma, a quien amaba, pero no estaba a la vista y estaba relajado en el campamento con el resto de su harén, o lo que sea. Básicamente, estaba esperando que bajara del subidón en el que estaba, cuando entró en trabajo de parto completo. Fue un completo desastre. Estaba teniendo dolores, pero su bolsa no se había roto aún. En el hospital salió que no había ido al médico ni una vez por el bebé. Hay programas en nuestro estado que cubren los embarazos, así que eso la ponía en alto riesgo, por lo que fue admitida de inmediato. Ahí fue cuando el interruptor se activó y se volvió odiosa contra las enfermeras y los médicos. Decía las peores cosas y ellos eran santos en su respuesta. También tenía, como, delirios de grandeza y les decía que ella era su reina y los acusaba de intentar castigarla. Fue tan salvaje, ni siquiera puedo describir el monstruo en que se convirtió. Tan odiosa, racista, viciosa, y las peores cosas que puedes decirle a las personas, ella las decía. No estaba en trabajo de parto duro aún, así que no era totalmente por el dolor. Aparté a una enfermera y le dije dónde había estado viviendo y que sospechaba drogas, aunque aún no la había atrapado usándolas. Fueron muy profesionales y le dieron analgésicos que ayudaron con su humor. No voy a mentir, la drogaron porque estaba actuando de manera salvaje. Imaginen mi sorpresa cuando sus análisis de sangre salieron limpios. No estuve allí para el parto porque no quería que yo estuviera en la sala con ella, y gracias a Dios, me sentí un poco aliviada porque estaba avergonzada por su comportamiento, pero hablé con una trabajadora social del hospital para informarle todo lo que sabía. La señora fue muy amable, pero no pudo especular oficialmente sobre el estado mental de mi hija. Dije que tenía que ser bipolar o maníaca o algo así porque su comportamiento no era normal, pero me preguntó si había amenazado con suicidarse o dañar al bebé y no lo había hecho. No pueden intervenir hasta que haya una amenaza. Milagrosamente, el niño nació con buen peso y sano, y no adicto. No quiero dar demasiada información sobre ellos porque Internet es para siempre y un día pueden buscar su propio pasado. Mi hija tuvo mucha suerte y tuvo un parto normal. No dio el nombre del donante de esperma como el padre, aunque yo sí se lo dije a la trabajadora social. No pueden ponerlo en el certificado de nacimiento con mi palabra. Se fue y dejó a su bebé esa misma noche sin dar de alta oficialmente, sin despedirse de mí ni de su recién nacido. Debido a que el hospital es un punto seguro de entrega, no será acusada de abandono. CPS, Servicios de Protección Infantil, preguntó si quería llevarme al niño y aunque me destrozó, dije que no. Hay muchas razones para ello. Una gran razón es que no quiero estar a merced de los caprichos de mi hija, y especialmente del donante de esperma.
No quiero estar a cargo de más hijos, que probablemente vendrán. Además, mira a mi hija. Hice lo mejor que pude y aún así terminó de esta manera. Tal vez no debería intentarlo de nuevo. Sé que conseguir una nueva familia es casi lo mejor que podría haberle pasado al bebé, incluso con problemas en el sistema de acogida, tiene que ser mejor que el campamento. Pero me siento como una mierda al respecto, incluso ahora. También sospecho que tendrán un hermano pronto, ya que mi hija puede arreglarlo. Sé que mi hija no está bien. Sé que está en una secta y probablemente en peligro y también probablemente sea una abusadora, basándome en las historias que mencionó casualmente sobre otros miembros. Ella también es una mentirosa egoísta y es suerte o gracia de Dios o lo que sea que su bebé naciera sano. Está jugando a la ruleta con su vida y la vida de sus futuros hijos. Está enferma y bajo el control de un obseso sexual y ahora piensa que tiene poderes mágicos de pensamiento, pero también tiene algo de responsabilidad en esto. Todo lo demás sobre ser transgénero con su amante, y si es NB, no binaria, o no del pasado no importa. Es una adulta y está tomando algunas malas decisiones. Es difícil para mí escribir esto, pero la forma en que trató al personal del hospital fue tan cruel, en serio, tuve que usar un diccionario de sinónimos para describirlo porque no puedo describir completamente lo mal que fue, que me mostró que, pase lo que pase, ella piensa que otras personas están por debajo de ella. Es más que la manía. Estoy aquí solo para servirle, siempre que lo vea conveniente. Sabía que iba a dar a luz pronto, así que vino a casa y esperaba que la cuidara. Lo hice, por supuesto, porque estaba en el 9º mes de embarazo, y en el segundo en que ya no necesitaba de mí, ni del bebé que acababa de dar a luz, fue fácil irse de nuevo. La escuché durante días y no expresó ningún sentimiento de esperanza por el bebé más que como un vehículo para difundir su movimiento. Ninguna preocupación por su futura vida, y ya no más comentarios sobre que yo criara al bebé como un hermano. Ella tomó la decisión de irse y volver al harén del donante de esperma o rueda, o lo que sea. Enferma o no, me avergüenza haber criado a alguien con estos valores. Las personas con enfermedades mentales no son malas personas, pero ella ha ido más allá de las meras malas decisiones. No la he descartado completamente y puede que vuelva a la cordura, pero como todas las indicaciones son que estoy bloqueada nuevamente, voy a pensar mucho sobre los límites y posiblemente mudarme. Estoy preocupada de encontrar un día un montón de raros sectarios en mi porche. Así que eso es todo, no sé qué hacer. No es como si tuviera los recursos para pagarle a alguien para desprogramar a mi hija, y eso suena muy de Hollywood. Necesito una meta realista. Es más que solo una secta. Necesita una revisión mental y no tengo la capacidad legal para hacer nada. Al menos el bebé está a salvo. Esa es la única parte positiva. Se agradecen las ideas y, perdónenme, cualquier sugerencia realista, o solo díganme si estoy muy fuera de lugar y soy la imbécil aquí. Este ha sido un año de locos y una espiral. Hace un año tenía a una adolescente algo holgazana bajo mi techo. Ahora todo esto. Perfect-Pumpkin. Parece que su hija es adicta a la metanfetamina y básicamente tiene una psicosis permanente. Trabajo en una clínica de metadona, así que veo a muchas mujeres embarazadas, todos sus síntomas suenan como los típicos de la psicosis por metanfetamina. No hay ayuda para ella. Consumir drogas mientras estás embarazada es imperdonable en mi opinión. Lo mejor que puedes hacer por ti es sacar a tu hija de tu vida por completo. Ella ya no es tu hija. Solo te harás daño si dejas la puerta abierta. Respuesta de App. Yo también pensé que se trataba de una psicosis por metanfetamina. He visto algunos episodios de Intervention con ese tema y sus constantes conversaciones y delirios coincidían exactamente, al igual que la falta de higiene que he visto en los adictos a la metanfetamina, pero tanto ella como el bebé resultaron estar limpios de sangre. ¿Sabes cuánto tiempo puede detectarse la metanfetamina en la sangre? Estuvo conmigo durante aproximadamente 2 semanas y nunca la sorprendí consumiendo ni encontré señales de ello en su habitación. Juiedo, ¿cómo te sientes al abandonarlos al principio de todo esto? Sabiendo lo que vendría después, abandonados a su suerte, ¿te arrepientes? Respuesta de OP. Sé que no debería responder a los trolls, pero esto es cruel y falso.
Ella se fue de la casa después de nuestra discusión cuando me dijo que estaba embarazada y que esperaba criar al niño por ella. He tratado de mantener abiertas todas las líneas de comunicación. Ella cambió su número de teléfono y no me dijo a mí, ni a otros miembros de mi familia, ni a nadie más el nuevo. Sí, cambié las cerraduras, pero nunca le negaron la vivienda cuando se presentó. No sé si tienes mala comprensión lectora o simplemente disfrutas patear a la gente cuando está en el suelo. Performance arsonist. Algunas personas consumen metanfetamina una vez y terminan psicóticas por el resto de su vida. La psicosis persistente es un riesgo conocido del consumo de metanfetamina. Diablos. Algunas personas fuman marihuana una vez y les toca la pajita genética más corta y ¡zas! Esquizofrenia. Probablemente le habrían hecho un análisis de orina para evaluar el consumo de metanfetamina. A menudo, si no hay un consumo reciente, no se detecta. Eso no significa que no haya habido consumo en el pasado. Yo asumiría que ha consumido una variedad de drogas diferentes. Comprar drogas en la calle sin hacer pruebas es una excelente manera de encontrar algo que no es lo que te han dicho que es. Supón que cualquier droga para dormir está mezclada con fentanilo y cualquier droga para dormir está mezclada con metanfetamina. Cualquier cosa barata con resultados espectaculares es lo que buscan los traficantes callejeros. Respuesta de App. Según tengo entendido, se realizaron análisis de sangre y orina, aunque como mi hija es adulta, no me compartieron sus resultados médicos completos. La trabajadora social del hospital me dijo que el bebé no tenía drogas en su organismo, pero no pensé en preguntar qué pruebas se hicieron para confirmarlo. Comentario final de OPEC. Solo quería dejar una nota y agradecerles a todos por sus amables pensamientos y aportes. Dudé mucho si debía publicar la actualización o no porque Internet puede ser cruel. Contar estas cosas extraños ha sido aterrador y difícil, pero la amabilidad que la gente mostró, y especialmente las historias en las que fueron adoptados felizmente o conocieron a personas que lo fueron, realmente ayudó. No sé qué voy a hacer en el futuro ni hasta qué punto quiero que esté abierta esa puerta entre mi hija y yo. Si me mudo por mi seguridad, no lo anunciaré públicamente aquí por razones obvias. Pero, una vez más, gracias a todos por sus opiniones y comentarios. Hicieron que una mujer con el corazón roto se sintiera mejor y tal vez un poco más esperanzada por el futuro de mi nieta.